Marcos capítulo 15, verso 26 en adelante. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén a la palabra del Señor. Cuando nos acercamos a la Escritura, a la Pasión, y leemos estos versos, estos textos, no llegamos a comprender cómo la ira incontrolada de los hombres llega hasta estos puntos incomprensibles, ausentes de toda lógica humana, exentos de todo atisbo de piedad. Estos hombres que están delante de esta escena ven a un hombre que está jadeando, totalmente hecho una llaga, que probablemente esté sangrando por la boca, todo su cuerpo escarnecido, escupido, trozos de barba arrancados. Y aún así, viendo esto, siguen escarneciéndole, siguen verbalmente machacándole, siguen haciendo burla de él. No se entiende. Su cuerpo, esa llaga crucificada, y le siguen injuriando, le siguen escupiendo, le siguen insultando. Y lo fuerte de todo esto es que él no habla. Él no está diciendo nada. Se puede entender de que haya un insulto cuando hay una respuesta, o cuando hay una palabra, o cuando él estaba predicando en el templo y no le gustaba lo que decía, o cuando él está hablando acerca de la santidad y del arrepentimiento y no les agrada a los fariseos lo que exclama. Entiendo en esos momentos cómo puede haber hombres que arremetan contra él, pero lo que no entiendo es que él calle, no hable
y sigan en esa constante violencia. Ya no está predicándoos los mensajes ofensivos. ¿Por qué os ofende tanto? El otro día subía Moisés por aquí, nuestro hermano Moisés, y hablaba acerca de un cordero y todos llorábamos cuando nos imaginamos a ese corderito, ¿verdad?, abrazado. ¿Qué facilidad tenemos para llorar ante un cordero de verdad? Pero casi nadie llora ante el cordero de los corderos. Nos da más pena un animal que él. Sí, no digas que no porque sí. ¿Qué os está haciendo que os ofende? Esta es la pregunta que me hice. ¿Qué está haciendo el Señor que os ofende tanto? ¿Qué es lo que está haciendo que cuando pasáis por el Gólgota tenéis que insultarlo? No está hablando. No está predicando. O quizás sí. Unos versos antes hablan de que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, como contamos la otra vez. Qué diferencia tan grande entre los obligados y los enviados. Ante el hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado. Envíame a mí. ¿Está usted obligado o enviado? ¿Viene aquí por un cielo o por un llamado? Los que vengan por el cielo se perderán. Porque el cielo viene a ser una vanidad más del hombre. Hay quien no está contento con un Mercedes y quiere pisar las calles de oro. Quien desea más vida, quiero más vida. Y como yo, la de aquí no tengo suficiente, quiero más allí. Usted no va a llegar. Solo los llamados, a los que, y entended esta hipérbole, nos importa poco el cielo, pero queremos a Jesús. Mi recompensa no es las calles de oro, ni las puertas de perlas, ni siquiera, de verdad, hermanos, no sé, que redundo en esta idea, no sé por qué, estos días. Mi recompensa no es la vida eterna, no es mi meta no es la vida eterna, no quiero ser eterno, no es mi interés, no está en mi prioridad. Sé que eso entra en el pack de tenerle, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es, quiero comerle las mejillas a besos. Quiero estar con él, quiero abrazarlo, quiero que me hable cara a cara. Lo demás no me importa. Y nos cuenta esta escritura que lo llevaron a ese lugar llamado Gólgota en el verso 22, que traducido es el monte de la calavera. Y en ese momento dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. En otro texto dice que él no lo tomó. Esto también es una costumbre de misericordia romana. Yo voy a predicar así, porque hoy es de los días que yo daría dinero por no predicar, pero hoy voy a predicar así, ¿vale? Es de las misericordias que tenía Roma. ¿Cuáles? Viendo a los hombres sufrir en extremo, les daban vinagre mezclado con mirra. La mirra era un analgésico potente para mitigar sus dolores.
Ese vino y mirra provocaba que fuera una droga potente para que no sufrieran tanto. Por eso muchos desvariaban por causa de la mirra que bebían con el vino. Pero él, dice la palabra del Señor, que no lo tomó. No ha existido ningún preso que no lo tome. No ha existido ningún crucificado que no quiera medicina en la cruz. No ha existido nadie que le estén golpeando y que diga, dame algo para que se me pase esto. Pero él no lo tomó. Enfrentó la cruz sin anestesia. No hubo ayuda de narcóticos en él. Y déjenme que lo aplique hoy día. Que desde los púlpitos, desde nuestras administraciones como pastores, no queramos tocar el arca del Señor, no deseemos que el enfrentar los hijos de Dios a la cruz les sea más fácil. Es el Señor Dios Todopoderoso que aplica el precio. Que con nuestras administraciones pastorales, nuestra manera de tratar, no agilicemos o pongamos anestesia a los crucificados. Usted tiene que sufrir y va a hacerlo. No enfrentemos la cruz con droga. Dios quiere que usted esté solo. Muchas veces las ayudas de los hermanos son desayudas en la cruz. Muchas veces las palmaditas en la espalda están torciendo la voluntad del Padre. No enfrentemos la cruz drogados. No enfrentemos la cruz con anestesia humana. Él dijo no, aleluya. Normalmente todos los que van a ese lugar se beben hasta la última gota de mirra, pero él dijo no. ¿Habrá alguien que diga no aquí? Quiero enfrentarlo tal y como es. Bueno, me pondré aquella alabanza que dice que soy un campeón para enfrentar la cruz. Bueno, iré con este hermano que siempre me hace bien porque me dice que guapo soy. Con el otro no, porque siempre me está diciendo las cosas que son. Y yo que quisiera pues enfrentar este momento de otra forma. Usted necesita mirra. Pero él dijo no. No a la administración con anestesia cultural, con picardías sociopolíticas de este tiempo. No a las administraciones desde púlpitos con psicología barata, con doblez y aparentemente usan un texto, pero el contexto realmente es Freud, Rogers o Skinner, libros de psicología que son aplicados desde púlpitos a gente para hacer más agradable el momento de la crucifixión. Pero él dijo no. De esta manera, al negarse a esa mirra con vino, hermanos míos, es algo que cabe destacar. ¿Por qué? Porque cuando los presos la tomaban, cuando los crucificados la veían, la mayoría de veces desvariaban y decían cosas que no tenían sentido, ¿verdad? Claro, es que si leemos las cosas que dice Jesús luego, parece que no tengan sentido, pero que nadie se equivoque, no era la droga que le hizo decir aquello. Nadie podrá decir, lo dijo porque bebió vino. Nadie podrá decir que el perdónalos porque no saben lo que hacen fue un desvarío. Nadie podrá decir en tus manos encomiendo mi espíritu, era por causa del vino. No, estaba en los 5 sentidos, hermanos. Él lo dijo porque era tal y como es. No a nosotros, Señor.
sino a tu nombre crucificado. A tu nombre sea toda la gloria. Es por eso que nuestras locuras son muchas veces juzgadas desde abajo por los que no sufren la cruz como desvaríos de locos. Nuestros perdones a los enemigos son juzgados como desvaríos de locos. Sentarnos con la familia contraria a cenar son juzgados como desvaríos de locos. Pero que nos hagan un control de alcoholemia. Nada de mirra, nada de vino, solamente esto. El perdonar a los enemigos es el orar por los que os calumnian, el bendecir a los que os ultrajan. Son cosas de, perdón hermanos, de borrachos, pero nada más lejos de la realidad. No hay vino ni mirra, solo palabra de Dios. Porque nuestro evangelio no es causa de una emoción rutilante, de un momento de éxtasis. Que va, nuestro evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros, eso es, a los que Dios ha llamado, es poder de Dios. Poder de Dios. El santificarse de las cosas presentes, el apartarse de lo que el mundo dicta, el no correr conforme la mayoría corren. Eso lo llaman extremismo, pero de verdad que no es por el vino. No hay mirra ni vino. Es poder de Dios. Es poder de Dios. En los 4 siguientes versos se observa el cumplimiento de lo literal de las profecías. 4 textos seguidos exegéticamente que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, porque si no ponemos anestesia, se cumplirá la profecía. Otra oportunidad. Usted espera que se cumpla la profecía con anestesia. Con anestesia no hay tercer día. Con anestesia los muertos no resucitan. Con anestesia no hay paraíso. Con anestesia no hay voluntad del Señor. Pero sin anestesia las profecías se cumplen. Yo lo creo, hermanos. Lo creo. Y ahora voy al tema que nos concierne esta tarde, tan sencillo y tan profundo. Si algo hay que destacar en estos textos que el Señor escogió para mi corazón y para hablármelos, si algo hay impresionante es qué mal la gente interpretó la cruz. Medite, piense, así de tranquilo soy. Qué mal interpretaron. Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Mirad cómo está llamando a Elías. Qué mal interpretaron ese momento. ¿Por qué lo interpretan tan mal? Aquellos habían escuchado cómo el Señor decía esa misma frase: derribad este templo y en 3 días lo reedificaré, pero no hablaba del templo, hablaba del templo. Aleluya. Pero lo interpretaron fatal. ¿Por qué lo interpretaron tan mal? ¿Alguien lo sabe? Os lo voy a contar. Lo interpretaron muy mal porque desde abajo de la cruz todo es mal interpretado. Y este es el tema. Desde abajo se malinterpreta todo lo que está sucediendo en arriba. Por eso, solo hubo un personaje que lo interpretó correctamente. Fíjense que abajo están los escribas, están los fariseos, los estudiosos y los teólogos, pero hoy día también los estudiosos y los teólogos interpretan mal la cruz. ¿Saben por qué? Porque no están arriba. Porque la interpretan desde abajo. Es por eso que hay gente que
interpreta mal lo que sucede en una iglesia, porque lo interpreta desde abajo, no desde arriba. Y desde abajo la interpretación es funesta, fatal, horrible, totalmente desquiciada. No está hablando lo que realmente está pasando. Solo hubo un personaje en este cuento que interpretó esto correctamente. ¿Saben quién? El que estaba a la derecha desde arriba. Este desde arriba, mientras todos decían derriba el templo y lo reedifica, que baje de la cruz. Mientras decían también mirad llama a Elías, aquel dijo ni aún teméis a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué bien lo interpretó! Porque había una diferencia. Los escribas tenían teología, el de la derecha tenía cruz. Usted está interpretando mal esto, hermano. La teología no interpreta bien la cruz. Por más versos que usted sepa, habían escribas, habían fariseos, pero mirad llama a Elías. Qué mal lo interpretaron. Pero este lo interpretó bien porque estaba crucificado junto a él. Examine su vida. Si hay cosas que no le cuadran, si hay cosas que están difuminadas en su mente, quizás es que está interpretando desde abajo. Súbase a la cruz con él. A lo mejor, cuando usted se sube a la cruz, lo interpretará todo diferente. Y diré más, hermanos, y este sigue siendo el tema. ¿Saben por qué los de abajo interpretaron mal y el crucificado de la derecha interpretó bien? Esto es muy importante. Sencillamente porque no interpretó. Solo tradujo. Piense. Nuestra misión como cristianos no es interpretar, es traducir. La definición de interpretación es esta: explicación del significado de algo, subjetiva. ¿Saben lo que significa subjetiva? Subjetiva significa según el prisma humano de alguien. Voy a repetirlo. Explicación subjetiva del significado de alguien. Según su manera de verlo lo interpretará. Según su cultura lo interpretará. Según su panorama lo interpretará. Según su posición lo interpretará. Nuestra misión no es interpretar. ¿Saben qué dice el significado de traducir? Traducciones, la actividad que consiste en comprender el significado de algo en un idioma para producir el significado equivalente de otro idioma. No interpreta, dice lo equivalente a otro idioma. Usted ve la cruz y tiene que decirlo en su idioma, no interpretarlo. Es por eso que en la traducción hay un texto de salida en el idioma original y hay un texto meta en el idioma traducido. Aleluya. ¿Qué quieres decir con esto? Que si se interpreta mal el texto de salida, la meta es otra. Otra oportunidad.
Si se interpreta mal el texto de salida, si lo miro como yo quiero, si hago el evangelio a mi forma, si lo interpreto a mi manera, esto no me cuadra, esto aquí no encajo aquí, no encajo allí, la meta es otra, porque el texto de salida se interpretó mal. Hay gente que interpreta el texto de salida a su teología, a su forma de verlo, a su cultura, a su manera social política de interpretarlo, pero lo siento, la meta será otra. No es el cielo, no es Cristo, no es el paraíso y no es la vida eterna. Texto salida, texto meta. Si la salida no es la correcta, la meta no será la deseada. Es por esto que cuando el Señor está en la cruz, hermanos, él era hebreo, tenía hebreos delante, y dice, exclama, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y la Biblia no dice qué interpretado es. Toma, otra oportunidad. La Biblia dice que traducido es. ¿Por qué la Biblia no interpreta? La Biblia te lo traduce. No puedo salir de aquí. Hermanos míos, levantaos para denunciar las interpretaciones de los hombres. No me crea a mí. Crea la palabra. Lo literal es lo que cuenta. Torciendo el texto para que diga lo que yo quiero. Lo literal es lo que cuenta. ¿Cuántos se están hiriendo las pestañas por interpretar aquel texto? Ay, Señor, estás aquí. Repito, ¿cuántos se están hiriendo las pestañitas, sacándose una pestaña porque han interpretado el texto? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Lo interpretan a su forma y se quitan una pestañita. No, hermano, es literal. Si tu ojo te es ocasión de caer, no te arranques las pestañas, arráncate el ojo. Gloria a Dios. Interpretación subjetiva. Bueno, el tiempo dirá, subjetiva. Bueno, yo ahora esto no, ahora esto sí, subjetiva. Súbete a la cruz y lo verás todo distinto. Aleluya. Eloí, Eloí, lama sabactani. La Biblia dice que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ay, ¿y saben cómo interpretan? Dicen, mirad, llama a Elías. A veces la interpretación se amolda más a la lógica. Eloí, Eloí, parece Elías. Y me imagino que el Señor lo diría jadeando. Difícil de entender. Eloí, llama a Elías. Porque las interpretaciones se amoldan más a nosotros. Y todo el mundo quiere interpretar la cruz a su manera. Esa es la lógica de la traducción. La interpretación. Ay. La interpretación hace que juegues con la cultura y con la cruz. Se hace amiga de las tradiciones de los hombres, pero la traducción rompe esquemas, es radical, subsiste por sí misma. Eloí se parece más a Elías que Dios mío, es verdad. Pero no estaba llamando a Elías, estaba exclamando a su padre. Pongan ustedes fe ciega en lo literal. Mirad, hermanos, para mí esto cada día es más importante. Este libro, lo que nos ha dejado el Señor, cada día es más importante. Y no porque yo tenga una virtud en que ahora me hago importante porque para mí es importante. Soy el peor de entre vosotros. Pero es que esto me da un miedo, hermanos. Torcer estos textos. Hablar lo que yo quiero. La interpretación de aquellos hombres que sabían, eran escribas y fariseos, conocían teología. La interpretación hizo a Elías Dios. Eloi, 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 Elías. No, era Dios.
¿Lo pilláis? Porque la interpretación hace de los hombres Dios. La traducción hizo a Dios un hombre. ¿Saben? Por eso dice que el Verbo fue hecho carne. Y después de esa encarnación recibió un nombre. No sé explicar esto, no sé explicarlo. El verbo es la acción. Para que el verbo tenga nombre tiene que ser acción. Es igual. No puedo, es que no sé explicarlo. No sé explicarlo. Para que el verbo sea nombre tiene que ser acción. Por eso en el cielo era hijo, pero no tenía nombre. Pero en la encarnación, cuando se puso en acción, verbo, y cualquiera que haya estudiado gramática y sintaxis y lengua española, sabrá que el verbo igual a acción. Para que el verbo fuera nombre, tuvo que descender, hermanos. La interpretación usará la carne para que usted haga lo que quiera. La interpretación hace de coros cantantes. La traducción hace de cantantes adoradores. La interpretación hace de hombres predicadores. La traducción hace de predicadores siervos de Dios. Es diferente interpretar que traducir. La interpretación hace de Elías Dios y hace a Dios un simple Elías, pero lo literal pone a Dios en su sitio. Eloi, Eloi, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perdona si te hieren estas palabras, con todo respeto, por más teología que tenga tu pastor. Si no está traduciendo desde la cruz, no lo escuches. No escuches a esos hombres que se suben a los púlpitos a profetizar por profetizar, a hablar por hablar. Si no lo ves sangrando en las espaldas, llevando una cruz, no lo escuches. ¿Por qué? Porque te está interpretando, no traduciendo. Pero que Dios levante no intérpretes, sino traductores, que nos lleven a este idioma, el idioma celestial. Gloria tenga el nombre del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pone exclamación signo de pregunta, porque fue una pregunta, y a veces he hablado de esto. ¿Es realmente una pregunta lo que el Señor hizo en la cruz? Es decir, ¿no sabía Jesús por qué lo había desamparado el Padre? De ninguna manera, hermanos. Fue una pregunta retórica. Una pregunta la cual ya tenía propiamente su respuesta. Pero esta pregunta entraña una verdad más profunda todavía, que aun en día de hoy hay gente que este texto le confunde. No lo sabía todo porque preguntó por qué le había desamparado. Usted no entiende, no está traduciendo, está interpretando. ¿Saben cuál es la traducción? ¿Están sentados bien? Cójanse. Sí, cójanse. La traducción era que el rabino de Israel tenía que predicar su último sermón. Y escogió el más grande púlpito de todos, el que nadie quiere. Un púlpito en el cual muy pocos quieren subirse, pero es el púlpito, el único púlpito por el cual Dios habla. No hay otro púlpito. Dios no habla por púlpitos de mármol ni de catedrales de cristal. Dios habla desde la cruz. Y ciertamente habrá catedrales donde hay una cruz por púlpito, y habrá lugares pequeños donde haya una cruz por púlpito, y lugares grandes también. Pero ¿qué estaba haciendo el rabino de Israel? 33 años tenía, era bien joven, pero el último sermón que él predicó fue este, Salmo 22. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando un rabino veía una profecía cumplirse, no tenía que recitar todo el texto. Con recitar el primer verso estaba diciendo: escuchad, la profecía se está cumpliendo. Otra oportunidad. El rabino empieza a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No porque fuera una pregunta que no supiera. Era el rabino que estaba diciendo: señoras y señores, la profecía se acaba de cumplir.
estaba predicando el Salmo 22 entero solamente con el título. Ese es mi Señor. Eso es lo que hizo, pero no solo eso. Ay, hermanos, el Salmo 22 en el verso 22 dice así, porque se tenía que cumplir: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Es decir, aquel que estaba predicando también estaba cumpliendo eso. ¿El qué? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dios mío, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación. ¿Qué congregación? Bueno, en principio eran 12 y algunas mujeres, pero en la cruz habían 3 o 4. Era una pequeña congregación, pero era su congregación. Allí estaba su madre María, allí estaba María Magdalena, allí estaba Juan. Era su congregación y no les dejó sin sermón en el último momento. Les llegó hasta predicar, hasta el último suspiro. Pero además de predicarles, tiene que cumplir la segunda parte del verso: en medio de la congregación te alabaré. No lo están entendiendo. Jesús no tenía fuerzas para entonar, pero que sepáis que en el último suspiro cantó un salmo: Elí, Elí, lama sabactani. Recordad que no es un texto solamente, es una canción. Lo que estaba haciendo Jesús en la cruz es que, a pesar de que estoy aquí como estoy, sigo cantándote, sigo alabándote, sigo adorándote. La cruz es y será el púlpito de los vencedores. Aleluya. Para el evangelismo actual, un vencedor es alguien que tiene éxito, una iglesia grande, una gran denominación. Eso sin cruz es infierno. Son perdedores, pero ya puedes estar solo. La gente no te oiga, que ni predique, que si predicas con la cruz y delante de la cruz y crucificado al lado del Señor, es el éxito más grande que un siervo de Dios puede tener. ¿Quién quiere un púlpito pudiendo predicar desde la cruz? Me dicen muchas veces, me envían mails: hermano, ¿crees que tengo el llamado? ¿Cómo lo puedo saber? Porque es que me gusta leer y me gusta predicar. Esa no es la evidencia de un llamado. La evidencia de un llamado es que si Dios no te preparó una cruz para que prediques desde ella, usted no está llamado. Dios solo habla a través de ese púlpito. No hemos sido llamados por Dios si no tenemos ese púlpito. Usted puede ser un diácono formal, un predicador o un anciano. Le puedan dejar el púlpito, puede llevarse bien con la gente de la iglesia, puede usted hacer bien las cuentas y cantar como un querubín. Si Dios no te dio una cruz para que prediques en ella, Dios no te ha llamado. Y tengo que hablar del amor que se tiene por los púlpitos y el poco amor por la cruz. Y la evidencia de eso, el amor que se tiene por los cánticos y el poco amor por la cruz. La evidencia de eso es que se tiene amor por el cargo, poco amor por la cruz. Hastiados estamos de coros que cuando hay ensayo para cantar bien bajan a la hora correcta, pero cuando no hay ensayo y hay oración no bajan. Diáconos que cuando se les dice de predicar están de manera constante de rodillas delante del Señor, pero para cambiar sillas no acuden. Ancianas que de repente levantan la mano pero cuando se les ministra la cruz y cuando tienen que vivirla ya no son iguales. La cruz es el púlpito que da Dios a los suyos. No hay púlpito más efectivo. La cruz predicada por un crucificado cambia el mundo, cambia una casa, cambia un matrimonio, cambia una iglesia. Porque la cruz es la alabanza perfecta. Dios aborrece cánticos sin cruz. Dios aborrece sermones sin cruz. Un sermón sin cruz es un chiste malo de un bufón de corte. La cruz es la alabanza perfecta. ¿Cuántas veces aquellos hombres habían escuchado el Salmo 22? Un montón.
pero al verlo cumplido no se enteran. ¿Cuántas veces oímos hablar de abnegación, de cruz, pero cuando la tenemos delante no nos enteramos? Y vamos a lo donde hemos empezado. ¿Qué les está ofendiendo tanto? Ya no habla. Voy al final. No está haciendo un látigo de cuerdas en el templo y está expulsando a los cambistas, los que venden palomas. No está haciendo nada, está colgado, hermanos. Tanta violencia. Violencia hubo en el pretorio, violencia en el escarnio, pero aquello era violencia física, aquí la violencia es verbal. Y esta es la moraleja del sermón y es lo que vine a contar. Por favor, estad atentos. Ahora, lo que más molesta a la religión, lo que más molesta a los espíritus inmundos, lo que más molesta a los líderes fraudulentos, no es que usted haya cargado la cruz un día, es que permanezca colgado de ella. Y se me apena el alma por los que un día vi crucificados y ya no lo están. Es por eso el grito cuando pasan por delante. Se enfadan no porque esté predicando, que sí. Está inmóvil, cogiendo aire, pero pudiendo bajar, no baja. Eso es lo que molesta. No que cargara la cruz en el pretorio y subiera al Gólgota y que fuere crucificado. Lo que molesta realmente es que pudiendo bajar, no baje. ¡Sálvate! Ahí veis piedad en los hombres. Hermanos, acompáñenme. ¿Se acuerdan ustedes cuando en aquel momento del principio del ministerio del Mesías el diablo lo tentó en el desierto? ¿Cuál fue la tentación? Si eres el Hijo de Dios, obra un milagro. Pero dice, y se apartó después por algún tiempo, pero vuelve a aparecer la misma frase en la boca de los fariseos: si eres, desciende. Lo que molesta no es que un día usted cargara la cruz. Lo que molesta y retumba y provoca un terremoto es que se puede bajar, pero no lo hace. Es por esto el grito: ¡baja! Hay un grito que nos desafía, hermanos, este tiempo. Un grito que se está haciendo desde muchos púlpitos y muchas redes sociales y desde diarios evangélicos y desde teología barata: descended de la cruz. No permanezcáis en ella. ¿Lo traduzco? Sí, no lo interpreto, lo traduzco. Te la han hecho, defiéndete. Desciende tú que puedes. Sigo, si tú puedes hablar, ¿por qué no hablas y guardas silencio? Miente como los demás, maquilla la verdad. Han entendido que la victoria no es haber subido al Gólgota, sino permanecer en él. Es por eso que cuando yo me pongo en oración a meditar en estas palabras, recuerdo a hermanos tan bien crucificados que se quitaron los clavos.
que han aparcado el dolor, la abnegación para interpretar y no para traducir. El éxito no es coger la cruz y subir al monte. El éxito es permanecer en él. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando a una niña, a un recién nacida, a una niña, hoy ya no se acostumbra, qué pena, ¿no? A una niña recién nacida se le ponen los pendientes, se manda que durante meses no se los quite. ¿Por qué? Porque si se quita los pendientes se cierra el agujero. Lo que más molesta al diablo es que usted descienda de la cruz, porque si usted que usted permanezca en la cruz, porque cuando desciende los agujeros se cierran. Cicatrizan las heridas y usted no puede decir con Cristo estoy crucificado. Y usted no puede decir como Pablo, nadie me cause molestias porque tengo en mi cuerpo las marcas del Señor. La evidencia de un cristianismo verdadero no es un día haberse arrepentido, es permanecer en la cruz con Cristo. No bajar, hermanos, no bajar es lo más difícil. Por eso hago un llamado a los siervos de Dios de este lugar, para que cuando vean a un crucificado bajando le avisen. Para que cuando alguien sea sorprendido quitándose los clavos, le ayuden a no hacerlo. Para que cuando se vea en este lugar que se está torciendo la santidad, acudan hombres y mujeres delante del Señor piadosos a decir, no vamos a bajar de la cruz. Porque nuestro andar es un andar piadoso, pero a veces desviamos, hermanos míos, nuestros pasos por medio de estas tentaciones en la cruz. ¿Por qué? Porque la tentación en la cruz, la tentación que se recibe en el madero, es más dura que la que se recibe en el desierto. ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo, la tentación que se recibe en el madero es más dura que la que se recibe en el desierto. En el desierto pan, hambre, poder y reinos. En la cruz la tentación fue destruye a los que te injurian. Consuela a tu madre, diviértete con los romanos. Esas tentaciones son más duras. Que sí, el Señor tenía poder para defenderse desde la cruz. Él es el que abre el mar rojo, el que se traga a los egipcios. Pero ahora el mar de la vida eterna estaba abierto y no se tragaba a nadie, sino los llamaba al arrepentimiento. La tentación de consolar a una madre, desciende tú que puedes, esa mujer que llora. Porque una de las tentaciones más fuertes en la cruz es la tentación de la familiaridad. Lo voy a decir, vaya si lo digo. Hay gente que cuando es separada de los hijos, no sé cómo lo explico. Cuando llevan una vida entendiendo que los hijos son del Señor. Aquí está la clave. Entendiendo que los hijos son del Señor y que nosotros debemos de educarlos de una manera, pero la obra la tiene que hacer el Señor, y que no podemos a los hijos tampoco, por más pequeños que sean, esconderles la cruz. Son de una manera, pero cuando se acercan los hijos a ellos son de otra. Cambian, porque una de las tentaciones más fuertes es la tentación familiar. Muchos se bajan de la cruz por la familia. Sí, yo predicaba una cosa, pero ahora me tengo que bajar. Yo creía una cosa, pero es que ahora, claro, es que me han tocado lo que más quiero. La cruz manifiesta lo que realmente eres. La cruz es una analítica de ADN. Y una tercera tentación, el divertirse con los romanos, estar allí jugando con los vestidos, porque hay muchas iglesias que descendieron de la cruz y se están divirtiendo con Roma. Pero solo, y termino,
Solo un gran motivo. ¿Cómo vencer estas tentaciones? ¿Cómo puedo orar por los que me calumnian y me persiguen? Permaneciendo en la cruz. Tiene que haber un motivo más alto, más elevado. Un motivo más alto que tú. Claro, es que no hay nadie más alto que tú, ¿verdad? Es que yo soy el más importante. Es que cuando me hieren a mí o tocan a mi hijo, tocan esto, tocan lo otro, entonces ya no veo nada. Es que cuando tocan a la familia o a los amigos, entonces ya cambia todo. Pero tiene que haber un motivo más importante que tu familia y que tú. Un motivo más importante que el destruir a los que nos calumnian. Porque a veces pudiéramos defendernos, pero Dios dice, no lo hagas. Un motivo más importante que divertirte en las iglesias. En las iglesias, hermanos, no hay diversión. En la iglesia hay cruz y evangelio. Cambien la palabra diversión por felicidad. No hay diversión, pero sí hay felicidad. No sé si me entienden. No te divertirás. Aquí no hay instrumentos para divertirte, para tocar. Venga, vamos a hacer. No hay obras de teatro. No hay club social. A veces algún partido de fútbol, pero en la iglesia tiene que haber cruz. Cruz que no te divierte, pero te hace feliz. Sí, ¿entendéis los textos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es una locura. Nosotros disfrutamos llorando. Estamos pasados como campanas, porque el disfrute del cristiano es llorar, no reír. Es que sí, y cuando uno no llora se amarga. Tú ves riendo, ves al cine, ves aquí, ves allí, ponte Netflix, ponte esto, ponte lo otro, y te pones a orar y no lloras, y te levantas diciendo, ¿qué me pasa? Y otro día vas al trabajo, ganas dinero, este mes nos sobran 300 euros, podremos ir de fin de semana, pero te pones a buscar al Señor y no pasa nada, te amargas la vida, te estás divirtiendo, pero no eres feliz. Pero los cristianos son felices llorando. Cuando uno se pone de rodillas y quizás no tenga algo en la nevera que echarse a la boca, pero está el Señor ahí, empiezas a llorar y dices, tú y tu cruz conmigo, tú y tu cruz conmigo, tú y tu cruz conmigo. Tiene que haber un motivo mayor que usted. Y había un motivo mayor que Cristo para Cristo. Había un motivo mayor que su madre para él. Había un motivo mayor que su defensa, su inocencia. Un motivo mayor que su inocencia para él. ¿Cuál? Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. El gozo, hermano mío, lo siento, no fuiste tú. Yo sé que te lo han predicado así, y que tú te has visto adelante, y Cristo, por sufriré la cruz. Que no, el gozo no eras tú, porque tú no eres más grande que Cristo, porque María no es más grande que Cristo, pero hay alguien más grande que él. Su Padre que estaba en el cielo, por la gloria de su Padre sufrió la cruz. Usted no va a sufrirla mientras se ame demasiado. Descenderá cuando se pongan las cosas mal. Pero os animo a que no bajéis. Os animo a que no bajéis. Os animo a que no bajéis. ¿Saben? El no bajar es poderoso. Termino, de verdad, ahora sí, recta final, 2 minutos, termino. Me asusté con este texto. No lo había cogido, no lo había discernido. El verso 32 dice: los que estaban crucificados con él le injuriaban.
Yo pensaba que desde un principio el de la derecha ya estaba con él. Yo pensaba que lo había visto sufrir, cargar la cruz desde abajo hasta arriba, el Gólgota, y ya había sentido que tenía que arrepentirse. Pero los dos que estaban allí desde el principio en el Calvario le injuriaban, los dos. Pero ¿cómo fue la conversión del de la derecha? No fue por verlo crucificado, fue por ver que podía bajar y no lo hizo. La conversión no viene porque te vean un día en la cruz. La conversión del impío vendrá porque puedes bajar y no lo haces. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será salvo. Uno de los tipos del anticristo más grandes de la historia, llamado Adolfo Hitler, hizo suyo un símbolo mutado. ¿Puedes poner una cruz? No lo pongas, no. No lo pongas, no. Pero todos tenéis la imagen en la cabeza de una cruz esvástica. Una cruz esvástica no es otra cosa que una cruz mutada. Una cruz es esto. ¿Sí? La esvástica lo que hace es romper los extremos y torcerlos. Y con eso ya se creó el símbolo del nazismo, el imperio de Adolf Hitler. Torcer los extremos, torcer los extremos. Hay quien se cree que cogió la cruz, pero torció los extremos. Porque torcer los extremos la hace más llevadera. Porque torcer los extremos la hace más humana. Nadie le gusta los extremos de la cruz. Pero si alguien le pregunta a usted, ¿por qué es tan extremista? Diga usted, ¿por qué mi cruz tiene extremos? Este es el extremo. El poder bajar y no hacerlo. El tener razón y callar. El orar por los enemigos. El bendecir a los que nos ultrajan. El perdonar al que te golpeó. Guerreros de las 1000 mejillas, el Señor viene. Oremos.